Buenos días, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta nueva ayudantía para la PEP 3, en donde vamos a hablar principalmente sobre el equilibrio de mercado y los movimientos que se dan cuando hay ciertas perturbaciones a este equilibrio. ¿Ya? Bueno, el equilibrio de mercado se da cuando hay una intersección entre las curvas de oferta, que está acá, curva de oferta, y la curva de demanda. ¿Ya? Y se da en este punto, no puedo escribir, se da en este punto donde hay un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio que no está acá, que la foto no acompaña. Entonces, como habíamos visto, este era el equilibrio de mercado. Y dado este equilibrio, también nace lo que es el bienestar o utilidad social, que se representa con una US, y representa la suma de los beneficios de todos los participantes del mercado. Recuerden bien esto, ¿ya? Suma de los beneficios de todos los participantes del mercado. O sea, es la suma de todos los que ganan. Y sería bienestar social, o US, es lo mismo, la suma del excedente del consumidor con el excedente del productor. Más adelante igual lo van a entender mejor, pero tengo que definirlo primero. El excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que el consumidor disponía a pagar y lo que finalmente pagó. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quería comprar un helado por 1.000 pesos y finalmente pagué 700, ese va a ser mi excedente, los 300 pesos que me sobraron. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el excedente del productor, que es la diferencia entre lo que recibe el vendedor y el costo marginal. Y finalmente tenemos la pérdida social, que se da cuando el equilibrio no es óptimo, es decir, cuando se dan ciertas perturbaciones o distorsiones en el mercado. Distorsiones que vamos a ver a continuación. Y esta pérdida social también la llaman pérdida irrecuperable de eficiencia, o PIE. Ya por si la vemos más adelante. Creo que yo no la trato como PIE, pero igual, es lo mismo. Ya. Y ahora vamos a ver estas distintas distorsiones que se dan en el mercado. Para comenzar, vamos a ver el precio mínimo y el precio máximo. El precio mínimo se da cuando el gobierno ve que los demandantes están pagando muy poco por ciertos productos o por ciertos servicios, ¿ya? Entonces, se da cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Es decir, cuando la oferta es mayor que la demanda. ¿Qué pasa cuando yo tengo muchas cosas para vender y muy poca gente me compra? Tiendo a disminuir los precios. Tiendo a disminuir los precios. Entonces, el margen que me va a quedar a mí va a ser muy pequeño. Entonces el gobierno se da cuenta de esto y fija este precio mínimo. Desde ese mínimo es como un piso, ¿ya? Desde ese piso te tienen que pagar hacia arriba. Esto puede pasar, por ejemplo, con los agricultores, cuando el gobierno fija un precio para que, por ejemplo, los supermercados le compren a los agricultores y los agricultores puedan tener una ganancia mínima, ¿ya? O también se da con algo muy cercano a nosotros, que es el sueldo mínimo. Entonces, como nosotros habíamos visto en las clases anteriores, las personas ofrecen su trabajo, ¿ya? Ofertan su trabajo y las empresas, personas, y las empresas demandan el trabajo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Cuando hay muchas personas en el mercado que ofrecen su trabajo, las empresas pueden aprovecharse de eso y disminuir mucho el pago o el sueldo,
Entonces, por eso el gobierno establece este sueldo mínimo, para que desde ese rango comiencen a pagar los sueldos, ¿ya? Y bueno, en la siguiente hoja, aquí, podemos ver este movimiento. Entonces, tenemos la intersección de la curva de demanda con la curva de oferta, ¿ya? Se da esto, el punto de equilibrio que nos marca acá y también nos marca hacia acá, que sería el Q de equilibrio, ¿ya? Esto lo vamos a poner como Q mejor para no enredarnos. Q. Ya. Entonces, tenemos Q de equilibrio y P de equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando se establece un sueldo, un precio mínimo, tenemos este precio de equilibrio que teníamos, pero el gobierno encontró en este caso que estaba demasiado bajo y estableció este precio mínimo, lo que hace aumentar el precio, ¿ya? A pesar de que sea mínimo, aumenta nuestro precio de equilibrio y nos sitúa acá, ¿ya? Donde, ¿qué pasa aquí? Se intersecta este precio de equilibrio con la curva de demanda y nos va a dar una nueva cantidad demandada. Ojo acá porque yo igual me confundí al principio. Esta es la cantidad demandada porque choca con la curva de demanda, ¿ya? Y luego va a chocar con la curva de oferta y va a ser la cantidad ofertada, ¿ya? Y pasa finalmente lo que habíamos dicho, que se da un exceso de oferta, porque la cantidad demandada es mucho menor que la cantidad ofertada. Perdón. Ya. Bueno, en general, todo el rato vamos a trabajar sobre esta misma base que van a ser estos triangulitos y vamos a ponerles nombres, ¿ya? O sea, letras. Este primero va a ser A, B, C, D, F y E. No sé por qué acá hay un D, una D y una... Bueno, está como medio raro, pero normalmente si quieren lo pueden poner como en vez de F, D, ¿ya? Bueno, en fin. ¿Qué va a pasar? Antes del equilibrio, este es el precio de equilibrio, y esto va a ser lo máximo que el consumidor va a estar dispuesto a pagar, y esto va a ser lo mínimo que el productor está dispuesto a recibir, es decir, cero. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? La diferencia entre lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que pague va a ser A más B más C, ¿ya? A más B más C. Ese va a ser el excedente del consumidor. O si se quieren papel, no sé si saben ese concepto que quizás es antiguo, era de la forma presencial. No sé si cachan. Bueno, si se quieren como datear, no sé cómo se dice de otra forma, todo lo que esté sobre el precio que yo pago va a ser el excedente del consumidor y lo que esté bajo, el triángulo que esté bajo eso, va a ser el excedente del productor. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, si lo quieren entender también, es como lo máximo menos lo que yo pago, que va a ser lo que yo les dije anteriormente, rigiendo también bajo la curva de demanda. ¿Ya? Vamos a trabajar siempre con triangulitos, ¿ya? Entonces, antes del precio mínimo, antes de aplicar esto, vamos a ver cómo era en un equilibrio. ¿Ya? Entonces, el excedente del consumidor va a ser A más B más C. Y el excedente del productor va a ser, como yo dije anteriormente, D más E más F. Como sale acá. Entonces, esto estaría bien. Eso estaría bien. Luego tenemos, como lo habíamos dicho antes, el beneficio que se va a producir. El beneficio es la suma de todos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es la suma de beneficios de todos los participantes que están en el mercado. Ya en este caso tenemos al consumidor y al productor solamente, entonces la suma de estos beneficios va a ser A más B más C más D más E más F. Es decir, todo esto va a ser el beneficio social. Porque, bueno, es la suma de todos los beneficiados.
Disculpen que lo repita tanto, pero es súper importante que lo entiendan bien ahora porque es como todo es lo mismo, es lo mismo todo el rato. ¿Ya? Entonces, esta sería la suma. Ya, ahí estamos, ok. Luego, ¿qué pasa? Cuando se aplica este precio mínimo, esto va a ser lo que yo estoy pagando. Entonces, en este punto, ¿cuál es el triangulito que está arriba? Esto es lo que estoy, ya, pongámosle precio máximo. Precio máximo que yo estoy dispuesta a pagar y esto es lo que finalmente pago. La diferencia va a ser el excedente del consumidor, que va a ser como cuando el consumidor se siente ganador. Y en este caso sería A, ¿ya? El triangulito A. Luego, también se da una cantidad demandada y una cantidad ofertada. Entonces, acá lo vamos a ver, yo lo veo como una pared, ¿ya? Independiente de la cantidad que yo oferte, la cantidad que se va a vender va a ser la que se demande finalmente, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a tomar como una pared, que va a ser así, ¿okay? Y nos va a delimitar lo que va a ganar el productor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ganar el productor? El productor va a ganar todo el triangulito, rigiéndose también por la prueba de oferta, va a ganar todo lo que esté bajo el precio mínimo, ¿ya? Que sería B, F y D, ¿ya? La suma de B, F, B, B, F y D, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una pared que nos separa de la C y la E. ¿Y qué va a hacer la C y la E? La C y la E van a hacer una pérdida, como yo dije anteriormente. Cuando hay una perturbación, se produce una pérdida, que sería como el pie, ¿ya? Bueno, no es como el pie, es el pie, pérdida irrecuperable de eficiencia. Y se da porque teníamos una cantidad de equilibrio y al aumentar el precio se va a demandar menos, ¿ya? Y esto es todo lo que yo dejé de vender, todo lo que yo dejé de vender porque se aumentó este precio, ¿ya? Y esa es finalmente la definición, ¿ya? Bueno, algo muy similar pasa en el caso del precio máximo. ¿Qué pasa en el precio máximo? Acá la cantidad ofrecida es menor a la cantidad ofertada. La cantidad ofrecida, oferta y demanda. Perdón, acá dice la cantidad ofrecida es menor a la demandada por el consumidor. Ya. O sea que la demanda es mayor que la oferta. Se da claramente al revés. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios tienden a aumentar. Precios. Y si el gobierno dice, no, esto es un abuso, va a decir, mira, hasta acá, hasta este techo tú puedes llegar. Entonces, el precio mínimo es como un piso y el precio máximo es el techo. Entonces, bueno, un ejemplo sería la regulación del precio de los fármacos, ¿ya? Cuando te dicen, no, tú puedes cobrar hasta 1.000 pesos por un paracetamol, pero antes lo estaban cobrando a 5.000, ¿ya? Y bueno, esto si bien trae beneficios, también trae desventajas, porque también puede generar escasez. En este caso, bueno, acá sale escasez. Ya. Entonces, como dije anteriormente, como dije, es como mi muletilla. Ya. Habíamos dicho que, bueno, el precio de equilibrio y todo eso sigue igual, ¿ya? La cantidad Q de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Tenemos la cantidad Q, o sea, el precio de equilibrio con la cantidad Q. Y el precio máximo, ¿qué pasa? Que se genera un techo, un precio máximo. Yo tenía el remedio muy caro y ahora lo voy a bajar,
Entonces el precio máximo se va a detectar aquí. Ya. ¿Y qué va a pasar? El precio máximo va a chocar con la curva de oferta, con la curva de oferta y va a cambiar la cantidad ofertada y también va a chocar con la curva de demanda y va eh, a cambiar la cantidad demandada. Y acá que se produce también que la cantidad demandada es mucho mayor que la cantidad ofertada. Ya. Entonces, ahora vamos a marcar todos los triangulitos que se forman entre la oferta y la demanda. Ya acá tenemos los mismos, que serían A, B, C. Ya acá le cambiaron el orden. Ya. D, E y F. Ya. Y luego vamos a ver qué pasaba antes del precio máximo. Antes del precio máximo nosotros pagamos el precio de equilibrio que hay sobre este precio de equilibrio. Está A más B más C y bajo, en el triangulito de abajo, está D, E y F, que es lo que va a ganar finalmente el productor, que sería lo que le pagan menos lo mínimo que está dispuesto a recibir. ¿Ya? Entonces, el beneficio, la utilidad social, va a ser la suma de estos dos beneficios anteriores. Estos dos. Ya. A más B más C más D más E más F, que sería este triángulo grande. Ya, eso era en el punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando hay un precio máximo? Todo nos va a cambiar. Porque tenemos este precio máximo, que es el precio que yo voy a pagar. ¿Ya? ¿Y qué está sobre este precio? Está, bueno, lo que vemos acá. Y bajo este precio está F. ¿Ya? Pero también recordemos que, como en el caso anterior, se fijan nuevas cantidades. Y de nuevo vamos a ver lo que sería, o yo lo veo como la pared. ¿Cuánto es la cantidad que se va a vender finalmente? La cantidad que se va a vender va a ser la cantidad ofertada. Porque si no hay más ofertas, si yo no tengo más panes para vender, no voy a poder vender más. Entonces es como lo máximo, ¿ya? Y ojo con eso también, porque es súper fundamental para entenderlo. Ya, entonces, esta va a ser mi pared. ¿Ya? Ya. Y el precio máximo es todo lo que está sobre, perdón, el excedente del consumidor va a ser todo lo que esté sobre el precio máximo, tomando esto como un precio, no lo voy a enredar mejor. Ya, eso es lo máximo que yo estaba dispuesta a pagar, esto, ¿ya? Y esto es lo que estoy pagando. Entonces, esta diferencia va a ser el excedente del consumidor. Y tomando en cuenta lo máximo que yo voy a vender, que sería la cantidad ofertada. Entonces la suma va a ser A más B más D. A más B más D. Bien. Y el triangulito que se forma acá abajo, dada esta cantidad ofertada, va a ser F. Y luego está la suma para la utilidad social, está la suma de los beneficios, que sería, de los excedentes, que sería A más B más D más F. Ok. ¿Y qué es lo que yo dejé de vender? Todo esto, ¿ya? Lo dejé de vender porque como disminuyó el precio. Ay, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya. Lo dejé vender porque disminuyó el precio y también disminuyó la cantidad ofertada. ¿Ya? Porque se produce esto que se llama escasez. Y eso era simple, fácil. Y ahora vamos a seguir con otra distorsión que se da mucho, que son los impuestos. Los impuestos son una cantidad de dinero que se le paga al Estado. Acá lo podemos imaginar mucho más fácil con el IVA, ¿ya? Cuando tenemos impuestos,
em, hay ingresos fiscales, ¿ya? Y también hay una pérdida social de bienestar o pérdida irrecuperable de eficiencia, PIE. Ya. Y bueno, el impuesto va a ser el precio demandado menos el precio ofertado. Es decir, la diferencia entre el precio al que me lo venden, precio al que lo venden, menos el precio al que, no, a ver si, al que, ahí sí, al consumidor. Ahí sí. Entonces, el impuesto va a ser la diferencia entre el precio al que lo venden al consumidor menos el precio al que lo vende el productor. Es decir, si mi productor vende no sé, una calculadora a 10.000 pesos, si yo aplico un impuesto, en este caso el IVA sería el 19%, es decir, 11.900. La diferencia de esto es 1.900. Ya. Entonces, este va a ser mi impuesto, el IVA o impuesto, ¿ya? La diferencia entre el precio al que se lo vende al consumidor menos el precio al que lo vende el productor. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, se genera un ingreso fiscal que sería la cantidad transada después del impuesto por el impuesto. Es decir, si yo vendo 10 calculadoras, voy a ganar 1.009 por 10, 19.000. ¿Ya? Ahora tenemos el gráfico de los impuestos. ¿Ya? Tenemos la curva de demanda, la curva de oferta, que están intersectadas por este punto azulito. Y el precio de equilibrio con la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa cuando hay un impuesto? Cuando hay un impuesto, le aumenta el precio al consumidor. Es decir, el precio demandado. El precio de demanda y el precio de oferta. Ya, ¿qué pasa? Yo tengo un productor que me vende esto a este precio. ¿Ya? Pero al haber un impuesto, el precio sube a este punto, ¿ya? Y va a ser la diferencia. Ay, perdón, me enredo un poco. Voy a borrar todo. Ya, ahora sí. Ya. Yo tengo un productor, acá le voy a poner una O, que me vende no sé, esta calculadora a 10.000 pesos, pero como hubo un impuesto, el precio va a aumentar a 11.900, ¿sí? Y la diferencia va a ser el impuesto. Ya, ¿qué pasa? Sin el impuesto, el precio de equilibrio era mayor que el precio del oferente al que me lo ofrecían. Es decir, ganaba más el oferente y pagaba menos el demandante. ¿Ya? Pero bueno, se produjo todo esto y están estos nuevos dos precios que van a intersectar a la curva de demanda en este punto y el precio del oferente al que me lo ofrecen va a intersectar a la curva de oferta en este punto. ¿Ya? No sé por qué no borro. Ya. ¿Qué pasa acá? Se da una cantidad Q. ¿Ya? Entonces, antes del impuesto, el
excedente del consumidor era todo lo que estaba en el triangulito. No estaba escribiendo. Era todo lo que estaba en el triangulito hacia arriba, es decir, A más B más C. Y el excedente del productor, todo lo que estaba en el triangulito hacia abajo, D más E más F. ¿Ya? Y la utilidad social, que sería la suma de estos dos excedentes. Y no hay recaudación fiscal o ingreso por impuestos porque estamos en un equilibrio. Ya cuando estamos en el equilibrio no hay pérdidas. ¿Ya? Y luego, después del impuesto, ¿qué va a pasar? El precio va a aumentar hasta este punto. Esto va a ser lo que yo pago. ¿Ya? Como consumidor. Si yo soy un consumidor, ahora yo voy a pagar esto. Entonces, estoy en este punto. ¿Qué voy a ganar? A. ¿Ya? El triangulito A. Y luego pasa algo distinto a lo que pasaba en el caso anterior con el precio mínimo y máximo, porque hubo un aumento de precios que no va para nosotros, porque se agrega un agente nuevo, que sería el gobierno con su recaudación fiscal. Gobierno. Y bueno, después vamos a ver lo que cobra el gobierno. ¿Cuánto va a cobrar la persona que vende la calculadora? Ya, yo vendo calculadoras. ¿Cuánto voy a cobrar? Voy a cobrar esta cantidad. Y voy a quedarme en este punto. Entonces, este precio va a subir solamente por el impuesto. Si yo estoy en este punto, el triangulito que se forma abajo va a ser F. Y luego, ¿qué pasa? Que acá se produce la misma pared, que va a ser lo que yo voy a vender como máximo. Porque disminuí la cantidad acá. De QE la disminuí a Q. Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser el impuesto. El impuesto o la recaudación fiscal, como quieran verlo, ya va a ser Q por lo que esté acá. Pero no los quiero dar en realidad. El cuadrito que esté entre B y D, o sea, con B y D, va a ser la recaudación fiscal. ¿Ya? Ay, no sé qué, se me borró todo. Ya, pero bueno. Va a ser la recaudación fiscal. ¿Ya? Y luego, continuando con la pared, ¿cuál va a ser el beneficio total? El beneficio total de todos los participantes del mercado va a ser A más A más F, A más F más B más D, porque todos ganaron. El gobierno ganó B más D, que sería el impuesto, el consumidor ganó A y el productor ganó F. Entonces todos ganaron y todos están dentro del beneficio, no, la utilidad social. Ya. Luego viene el subsidio. El subsidio es lo mismo que el impuesto. ¿Ya? Se define como una cantidad de dinero que el Estado entrega a los consumidores. ¿Ya? ¿Para qué hacen esto? Para incentivar el consumo. Y como se trata de una perturbación o como le habíamos dicho antes, una distorsión, va a generar una pérdida social de bienestar. ¿Ya? El subsidio se define como el precio ofertado menos el precio demandado, que tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Y también se define como el impuesto negativo. Ya acá es lo mismo, gasto fiscal, QS, que es la unidad transada después del subsidio, por S. Ahí acá se me coló una T. ¿Ya? Algo
La diferencia también es que en vez de beneficio o recaudación fiscal, se produce un gasto fiscal. ¿Ya? Y acá está el gráfico. ¿Qué dijimos anteriormente? Que se aumentaba el consumo. Un subsidio busca aumentar el consumo, incentivar el consumo, es decir, aumentar la cantidad demandada a Q1. Primero, teníamos la intersección entre entre la curva de oferta y la curva de demanda, con este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio, como lo habíamos visto siempre. Pero ¿qué pasa? Que queremos aumentar el consumo. Para aumentar el consumo, tiene que ocurrir que aumente el precio ofertado y disminuya el precio de demanda. Cuando yo recibo un subsidio, tengo un precio de equilibrio, tengo un precio de oferta y el gobierno incentiva al consumo bajando este precio y llegando a este, ¿ya? Entonces, el productor me lo vende a esto y yo lo pago a esto, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Cuando yo tengo un precio de oferta, para aumentar la cantidad demandada, voy a intersectar con la curva de oferta y voy a llegar hasta este punto, ¿ya? Recuerden que estamos intentando aumentar la cantidad demandada, ¿ya? Y disminuye también, bueno, no también, disminuye el precio que va a pagar el consumidor, ¿ya? Aumenta el precio que va a recibir aumenta el precio que va a poner el productor y va a disminuir el precio que va a pagar el consumidor por el tema del subsidio, ¿ya? Véanlo como en el tema de las casas, ¿ya? Me lo ofrecen a este precio, pero con el subsidio me queda este porque me pagaron parte de lo que yo tenía que pagar por la casa, ¿ya? Entonces, cuando disminuye el precio que yo tengo que pagar, voy a intersectar con la curva de demanda en este punto, ¿ya? ¿Por qué no intersectamos este punto y este punto? Porque no tienen relevancia, ya que no me aumentan la cantidad ofertada, que es lo que yo busco con un subsidio, sino que me la disminuye, ¿ya? Por eso no lo tomamos en cuenta. Ya, entonces, ¿qué pasa? Se intersectan en este punto y nos da una cantidad Q1, ¿ya? Y se produce todo esto, que sería C, G, F. Bueno, yo acá le puse los nombres A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Entonces, ¿el consumidor cuánto paga? El consumidor va a pagar todo esto. Es decir, se queda en este punto. Ay, creo que acá no le puedo cambiar el color, pero bueno, se queda en este punto. ¿Ya? ¿Qué triangulito se va a formar en ese punto? Todo esto, que sería A más B más D más E más F. A más B más D más E más F. Súper. ¿Ya? Y para el caso del productor, el productor va a estar recibiendo. Perdón. Ay, no. El productor que va a estar recibiendo este precio. ¿Ya? Si yo me rijo por la curva de oferta, ¿qué triangulito se va a estar formando? Todo esto. Que sería B más C más D más H.
todo el triangulito que esté bajo el precio que recibe el productor va a ser el excedente del productor. ¿Ya? Y luego va a existir un gasto fiscal, que va a ser todo lo que el Estado va a tener que pagar para financiar todas estas unidades extra que yo estoy produciendo. ¿Ya? El gasto fiscal es negativo porque es un gasto. Entonces, la diferencia entre este precio ofertado menos el precio demandado, va a ser el gasto fiscal o el subsidio. ¿Ya? ¿Qué sería? Toda el área que incluya la cantidad que yo estoy produciendo. Y bueno, perdón, esto va a ser el subsidio. No, cambié la página. Ya, es que estoy escribiendo como de lado. Ya, bueno, ay, no, qué rabia. Ya, pero ahí se sabe que dice subsidio. Ya, filo. Entonces, bueno, incluye todo el área que, bueno, esta va a ser nuestra pared. En este caso, va a ser lo máximo que yo voy a poder comprar. Porque disminuyó el precio, entonces es lo máximo que me van a poder ofrecer. Ya, esta va a ser mi pared. Y este va a ser el subsidio. No, definitivamente no se puede poner lado. Y este va a ser el subsidio, que es la diferencia entre PO y PD. Y va a tomar A, B, A, C, D, E, F, G. ¿Ya? Como B, D. Perfecto. Ahí lo tomo y como es un gasto, va a ser negativo, un gasto fiscal negativo. Y luego, para obtener la utilidad social, vamos a hacer la suma de esto, con esto. Gasto fiscal. ¿Por qué lo sumamos? Porque es un gasto. A ver, es algo que se va a restar finalmente a la operación porque no es parte al final. Bien. Ya, entonces, para hacerla más rápido, va a ser A más B más D más E más F más B más C más D más H menos B menos C menos D menos E menos F menos G. Ya. Este se va con ese se va con ese se va con ese se va con ese. ¿Qué me queda? Me queda A más B, perdón, ese se va con ese, más D más H menos G. Entonces, es la suma de los beneficios de los participantes. En este caso, el gasto fiscal no es un beneficio, es un gasto, entonces por eso lo hacemos restando. ¿Ya? Lo restamos y nos da esto. Que espero se haya entendido la resta, porque tengo media rara. Ya. Y luego tenemos esta pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Qué es finalmente? Es lo que paga el gobierno. Son todas las unidades que representan todas las unidades que no debieron haberse producido, pero que se produjeron finalmente gracias al subsidio y que tampoco son valoradas como debieran. Entonces
se produce esta pérdida irreparable de eficiencia. Creo que era eso. No recuerdo bien el nombre. O PIE. Ya, luego seguimos con la importación y exportación. La importación y exportación se da cuando existe una apertura comercial, es decir, cuando yo tengo relación con otros países. Y entra en juego un nuevo precio que va a ser el precio internacional y va a ser mi precio de comparación para yo saber si es que importo o exporto. En ambos casos no se va a generar un pie, ¿ya? Y si la cantidad ofertada dado este precio es mayor que la cantidad demandada, se va a exportar. Es decir, si la oferta es mayor a la demanda, se exporta. O sea, si yo vendo muchos lápices, si yo tengo muchos lápices, pero nadie me compra, ¿qué hago yo mejor? Los exporto al extranjero, ¿ya? En el caso de importar, se da cuando la oferta es menor que la demanda. Es decir, cuando yo vendo 10 lápices, pero hay 100 alumnos que quieren comprarme un lápiz. Entonces, ¿qué hago? Mando a comprar a China e importo los lápices. Acá, en este gráfico está la curva de demanda, la curva de oferta y el precio de equilibrio que se da en este punto, QE, QP, o sea, PE, P de equilibrio. Y cuando el precio internacional es menor, bueno, acá se puede ver. En este caso estábamos importando, ¿ya? Se importa y el precio internacional es menor que el del equilibrio. Por lo tanto, ¿qué pasa? La cantidad ofertada, acá cuando choca con la cantidad oferta, con la curva oferta y la curva de demanda, se ve que la demanda es mayor a la oferta. ¿Ya? Entonces, para cubrir esto, voy a importar. ¿Ya? Y se forman estos triangulitos, estas figuras con A, B, acá C, porque está todo junto, y D. La diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada va a ser la cantidad que yo necesito importar. ¿Ya? Y bueno, antes de la importación, esto era lo que yo pagaba, lo que se pagaba. Hacia arriba es el excedente del consumidor y hacia abajo el excedente del productor. Hacia arriba se pagaba, o sea, se ganaba A, excedente del consumidor, y hacia abajo de esto está B y D, B más D. ¿Ya? Algo simple, cortito. Luego, si lo vemos después de la importación, ¿qué pasa? Este es nuestro nuevo punto, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tenemos que tomar en cuenta el triangulito que va hacia arriba de este precio internacional, es decir, A más B más C, como sale aquí, y el triangulito que se forma acá abajo, que sería solamente con D. Tenemos que tomar bien en cuenta la cantidad ofertada. Y luego la utilidad social va a ser la suma de todos estos, A más B más C más D, y eso simplemente. Y luego con la exportación nos va a decir que el precio internacional es mayor y que la cantidad demandada, la cantidad ofertada es mayor que la demandada. ¿Qué pasa cuando la oferta es mayor que la demandada? Tengo demasiado stock acá en Chile, entonces ya, lo voy a exportar. Y bueno, acá tenemos el punto de equilibrio que habíamos visto antes. Y el nuevo punto precio internacional va a chocar acá con la curva de demanda, nos va a generar esta cantidad demandada y va a chocar también con la curva de oferta y nos va a generar esta cantidad ofertada. ¿Ya? La diferencia entre estos dos
nos va a decir la cantidad que yo necesito exportar. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa acá? Tengo este precio y hacia arriba va a ser mi, perdón, primero era con el de equilibrio. Tengo mi precio de equilibrio, que es este. ¿Qué pasa hacia arriba? Tengo que tomar en cuenta el triangulito que se me forma cuando tengo este precio de equilibrio. Sería A más B más C. Y hacia abajo sería D más E. Y la suma de estos dos sería la utilidad social, ¿ya? Que sería A más B más C más D más E. Luego, después de la exportación, el precio internacional va a estar más arriba. ¿Qué va a pasar más arriba? Vamos a tirar la línea. Y tenemos que ver el triangulito que se nos va a formar hacia arriba, que sería solamente el triangulito con A, excedente del consumidor. Y hacia abajo se nos va a formar este triángulo que es más grande, ¿ya? Que abarca B, C, D, E y F. ¿Cómo debería salir acá? B, C, D, E y F. Bien. Y finalmente hacemos la suma, que sería esto de abajo con A, ¿ya? Y bueno, la cantidad exportada se va a medir por esto. Bueno, está esta diferencia, que sería como el precio, y esta es la cantidad. P por Q va a ser igual a la cantidad que tengo que gastar para poder exportar. ¿Ya? El gasto en el que tengo que incurrir para poder exportar. Bueno, finalmente tenemos el arancel, que es un impuesto que se le aplica a todos los bienes importados. Esto es importante. Importados. ¿Ya? Como es impuesto, hay un ingreso de arancel y también hay una pérdida social de bienestar. Con todos los impuestos hay un PIE. ¿Ya? Ay, no sé qué pasó acá. Ya, ahí sí. Ya. ¿Qué pasa acá? Tenemos primero la curva de demanda, la curva de oferta, y también tenemos el precio de equilibrio con la cantidad de equilibrio. Para que ocurra un arancel, primero tiene que ocurrir que haya una importación. ¿Cuándo hay una importación? Cuando el precio internacional es menor que el precio de equilibrio. Precio internacional menor que el precio de equilibrio. El precio de equilibrio está acá, ¿ya? Y un arancel va a ser un impuesto a este precio de precio internacional. Es decir, nos va a hacer aumentar el precio. ¿Ya? Y bueno, en el precio internacional vamos a chocar con este punto y en este punto. En este punto va a ser la cantidad ofertada 1 y en este punto la cantidad demandada 1. La diferencia va a ser el número de importaciones que yo tengo que hacer. ¿Ya? Cantidad demandada dado este precio, cantidad ofertada dado este precio, las importaciones. Y luego, como hay un arancel, van a aumentar estos precios internacionales y se van a trasladar hasta este punto. ¿Ya? En este punto van a chocar con la curva de oferta acá y con la curva de demanda aquí. La diferencia entre estas dos va a ser el número de importaciones que yo tengo que yo necesito luego de haber implementado este arancel. ¿Ya? Y se forma esta infinidad de cuadritos. Ya está A, B, C, que lo junté acá, D, E, F, G, H, I. Ya, entonces, antes del arancel, ¿qué pasaba? No había un precio de equilibrio. Antes del arancel estaba el precio internacional. Y busco mi precio internacional, que sería todo esto. Ya,
¿qué triangulito se va a formar? Triangulito grande arriba. Va a ser A más B más C más D más F más G más H, como sale acá. Y el triangulito que se forma hacia abajo, que va a ser el excedente del productor, va a ser I solamente. Ay, no. Ya, aquí le voy a poner un ticket, si está bien. Ya. Y la utilidad social va a ser la suma de todo esto, que sería esta suma gigante más I. Y no va a haber un ingreso fiscal porque, perdón, un ingreso por arancel, porque está todo como, bueno, porque está todo sin arancel en realidad. Aún no se aplica ese impuesto. Ya, y luego, cuando se aplique este arancel, mi precio va a estar, perdón, ahí. Mi precio se va a mover en este punto. ¿Qué triangulito se forma para efectos del excedente del consumidor? Se forma el triangulito ABC. ABC. Bien. Y hacia abajo se va a formar el triangulito DI. Porque si yo incluyo esto, intento incluir esto, no va a ser un triángulo. Y tengo que respetar también la curva de oferta. ¿Ya? Entonces solamente va a ser D más I. Bien. Y la suma de todo esto va a ser la utilidad social. ¿Ya? La suma de A más B más C más D más A más B más C más D más I más F más G. Ya, perdónenme. Se me olvidó decir esto. Se me olvidó contabilizar el ingreso por arancel. Por eso no me calzaba ya. Por eso no me calzaba la utilidad social. Bueno, ¿qué pasa con el ingreso por arancel? El ingreso por arancel nos va a decir que el Estado está ganando dinero. ¿Ya? Cuando el Estado gana dinero, ¿qué va a pasar? Se produce un beneficio y este beneficio se tiene que incluir dentro de la utilidad social. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a sacar este beneficio? El precio que yo debo pagar por una importación con arancel va a ser este, ¿ya? La diferencia entre este precio y este, ¿ya? Y luego se da esto que es el punto de equilibrio con la cantidad ofertada y la cantidad demandada, que sería, la diferencia va a ser importación más arancel. Entonces, una vez que yo tengo la diferencia entre estos dos, tengo que ver qué es lo que se forma, ¿ya? Y se me va a formar esta área, que sería el área de F más G, que es lo que se forma acá, que es el ingreso por arancel. Sería la cantidad que tengo que encargar con importación, cuando hay importaciones más arancel, la cantidad de la diferencia, ¿ya? Y por el precio, que sería esto, o el precio del arancel, ¿ya? Y este va a ser el beneficio. No sé si, bueno, ojalá se haya entendido bien. Si no, cualquier cosa me preguntan en los comentarios. Y bueno, finalmente la suma va a ser todo esto, ¿ya? Ay, esa era la presentación. Ojalá se haya entendido. La verdad es que hay conceptos que se complican un poco, pero mientras ustedes entiendan la relación que hay entre los dibujitos y los cuadraditos, o sea, los triangulitos, van a poder entender todo en realidad, ¿ya? Y esa era la presentación. Espero que estén bien, cuídense. Cualquier cosa, ya saben, me pueden hablar. Adiós.